Buenos días, Tony. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya de viernes, así como un poco más cansadete, pero nada, Genial. contento de Bueno, la semana, de cómo va todo. genial. Pues muy buenos días también a todas las personas que están viendo o escuchando este nuevo capítulo del podcast de Focus Insight, experiencias de transformación y desarrollo. Tengo el placer hoy de que me acompañe Tony Cátedra. Tony nos conocemos hace algo más de 10 años y, como hacemos en cualquier capítulo, brevemente os presento a Tony. Tony Cátedra es psicólogo, coach ejecutivo, formador, consultor y facilitador sistémico. Tony tiene una solidísima formación en todo el ámbito de personas, de psicología, de coaching. Es el responsable de Cátedra Coaching y yo tengo la suerte de que además es uno de los compañeros en la red Focus Insight. Buenos días y bienvenido, Tony. Muy buenos días, Jesús. Con esta presentación yo creo que ya venía así como un poco inquieto. Oye, qué relajación. Esto que me hagas de coach de eco siempre va bien, ¿no? Lo que hacemos en las sesiones. Bueno, pues hoy Tony sí que ha venido a hablar de su libro. De mi retoño. Así que de eso queremos que nos hables y que compartas tus reflexiones y tus experiencias. Del libro, publicado ya hace algunos meses, No te escondas, cómo encajar sin renunciar a tu autenticidad. Escrito por Tony y por Marta Foix, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué reflexión, qué necesidad, qué es lo que motivó, qué es lo que te llevó o qué es lo que os llevó a escribir este libro, Tony? Mira, lo que nos llevó es que con Marta, pues hace tiempo, ¿no? Que decíamos siempre, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Algún libro, alguna cosa. Pero siempre lo vas dilatando porque el trabajo en el día a día, pues te quita de estas cosas, ¿no? Que son importantes pero no urgentes. Y entonces llegó el momento ese fatídico pandémico, que ya parece muy olvidado, pero sí que fue un momento como de inflexión, porque yo no lo pasé personalmente bien. Ya también sabes que los extrovertidos, pues en esos momentos no los pasamos bien, me faltaba el aire. Y también era un momento que decías, me tenía que aplicar muchas cosas de las que trabajamos tú y yo. El típico círculo de influencia de COVID, de decir, a ver, sí, déjate de quejarte, déjate de víctima, y dentro de ese círculo de influencia, ¿no? Control y preocupación, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué depende exclusivamente de ti? Aparte de lo que hacíamos nosotros, ¿no? Conjuntamente. Y dijimos, mira, ¿qué depende de mí? Ahora tengo tiempo, entre comillas, para escribir un libro. Y yo creo que se junto ahí también un sentido, ¿sabes? Los códigos reptilianos estos de Jürgen Klarik, que te habla del motor, el botón de compra de los clientes, ¿no? El botón que hay, ¿no? Que a veces nos motiva a hacer cosas, igual que en mi caso. Pues está el de trascendencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué te lo digo? Porque cuando estás en el COVID, yo tengo un niño que es Simo, ya lo sabes tú, y tiene 5 años, y fue ese momento de, ¿qué dejamos a este niño de planeta, de vida, de no sé qué? Y fue que yo, no sé, si un día no estoy o me pasa algo, por lo menos que tenga el libro, ¿no? Que tenga algo como muy representativo que perdura por el tiempo. Hay un sentido entre generosidad de contribución, ¿no? De lo que he aprendido, de lo que me he formado, a devolverlo, y un sentido también egoísta, no te voy a engañar, ¿no? También hay un punto ahí egoísta. Bueno, del egoísmo que yo le llamo egoísmo inteligente, que no tiene por qué ser malo necesariamente. Bueno. Eso desde mi forma de verlo. Claro. Fantástico. El libro, que yo lo disfruté mucho, comparte un montón de reflexiones, abre un montón de conceptos, de ideas, pero yo he destacado 3 fundamentales. Todo lo relacionado con la autenticidad, que de hecho está en el cotítulo, ¿no? En el subtítulo del libro. Todo lo relacionado con cómo adaptarnos a personas que son diferentes a nosotros y esa gran clave de asertividad en las relaciones. Te pregunto por las 3. Empecemos por la primera. Cuando hablas de autenticidad en el libro, ¿qué es para ti? ¿Desde dónde? ¿Qué nos cuentas relativo a la autenticidad, Tony? Claro, cuando hablamos de autenticidad, llegamos como al diccionario, es aquello que es verdadero o falso, ¿no? Como aquello que es como es. Fíjate que cuando el título es un poco, nos costó mucho encontrar el título. El título es una cosa que buscas entre que te guste, que sea vendedor, esas cosas que ya sabemos. Pero algo que te sientas cómodo. Y entonces el no te escondas es por visibilizarte, porque como somos, ya estamos bien, Jesús, es que somos súper guapos todos, cada uno de nosotros a nivel interno y externo, ¿no? El tema es que a veces no nos aceptamos.
Y entonces el no te escondas y el cómo encajar sin renunciar a tu autenticidad, yo sé que genera un poco como, ¿no lo ves tú desde ahí, desde tu perspectiva, un poco de fricción, ¿no? Porque dices, me estoy adaptando, pero en realidad si me adapto es como si renuncio a mi autenticidad. Y entonces lo hicimos desde un prisma de, es como lo entendemos nosotros, que no vas a perder la autenticidad pues por saber adaptarte a situaciones, ¿no? Pensar en el otro, empatizar. Y para mí es de lo que te hace más auténtico. Fíjate también que nos falta autenticidad, ¿no? Está lleno como de clones, lo vemos en todos los escenarios, en el político, en el social, en el liderazgo, en las empresas, en todos sitios. Pero autenticidad entendida, que eso lo hicimos a posteriori al final del libro, fíjate que ponemos un mentímetro de lo que la gente entiende por autenticidad. Porque no queríamos condicionar, otra persona lo hubiera hecho al principio, que entiende por autenticidad y a partir de ahí algún libro, ¿no? Pero lo quisimos hacer desde ese punto de vista, nosotros lo entendemos así. Luego hacemos el mentímetro y a ver un poco qué ha salido. Y si vas al final del libro al mentímetro, te salen cosas como ser sincero, fíjate, ¿no? Ser honesto, tener valores, más que todos tenemos valores, pero unos valores un poco, ¿no? Más cercanos cada uno de los otros, ¿no? Entonces salían cosas como muy vitales, muy normales, pero son tan normales como la fábula esa de Ernest Rudin y el huevo, que no prestamos atención. Y al final lo que nos hace verdaderamente como auténticos, como singulares, como bonitos, ¿no? Como preciosos, es al final esto, lo más natural y lo más sincero, ¿no? Sin mucho artificio. O sea, un poco venía desde ahí, esa autenticidad vista desde el conocerte, desde lo que hacemos tú y yo cuando hacemos procesos de coaching, del descubrir, que descubrir no es ni más ni menos que hay algo ahí, que ya lo tienes, pero yo te ayudo desde fuera a levantar esa, ¿no? Como el mago, a levantar la toalla o la sabanita y ves lo que hay. Y está hecho también el libro desde esa intención. El libro es un libro humilde, pero hecho desde la intención de hay un montón de cosas aquí, de herramientas, que tú te veas y tú te descubras, porque todo esto que hay aquí lo tienes, aunque creas a veces que no lo tienes. Me venía mientras te escuchaba si en parte nos costará mejor mostrar esa autenticidad por miedo al ser heridos, al ser dañados, a no gustar, no sé si te conecta con eso. Me conecta perfectamente. Yo durante mucho tiempo me he tenido que trabajar el no gustar. Y también, precisamente como tú, vengo de un histórico, de departamentos comerciales, de lo que hacemos también, y de intentar gustar a veces como a toda costa, ¿no? Y al final luego te das cuenta, a la vez que te vas quitando esas, dices, no pasa nada por no gustar. Primero, si es que no le puede gustar a todo el mundo. Y segundo, es que ya está bien no gustar a todo el mundo, ¿no? Porque tiene que haber para todos y al final si gustas a todo el mundo es como la venta. Si vendes a todo el mundo no vendes a nadie, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Pero eso cuesta. Eso me lo he tenido que trabajar además mucho. El tema de la aprobación social. Pues, es una cosa que me conecta muchísimo. Interesante. Danos una pincelada de ese bloque que también me parece súper bonito y súper útil, del cómo entender las diferencias de los otros y cómo, sin renunciar a esa autenticidad de la que hablábamos antes, pero sí ser más efectivos adaptándonos y relacionándonos con personas diferentes. Claro, eso está en el capítulo este, pues, de leones a águilas y tal, y hablamos de esto, del tema clásico que tú y yo trabajamos mucho, el tema de los colores, ¿no? Y al final hablamos lo que decimos siempre, y esto lo decimos tú y yo porque hemos trabajado en viviendas con grupo y hemos tenido mil conversaciones, que se trata de adaptarte al otro, pero no renunciar a como tú eres. Si yo soy una persona directa, intentaré entenderte cómo te puedes sentir, pero no voy a renunciar a mi forma de hacer las cosas más simples, más directas, más efectivas, ¿no? Pero sí empatizar contigo para no herirte, todo esto, ¿no? Se trata de, yo siempre digo, no renuncies a como eres, si como eres ya está bien. El tema es piensa que hay gente diferente a ti, que da otros tiempos, de otras formas de aprendizaje, otros estilos comunicativos, otras necesidades. Al final se trata de los básicos y los clásicos, ¿no? Que hablamos siempre, del escuchar, del preguntar, del intentar entender al otro, solo intentar entender, ¿no? Y a veces solamente con la escucha, pues todo lo que ganamos, ¿no? Que estamos en una sociedad que comunicarnos poco, hay mucho móvil, mucho de tal, pero lo que es escucharnos, para nada, ¿no? Y venía de ahí, de lo que tú ya sabes, de cómo me puedo adaptar, pero sin dejar de ser yo y sin hacer ese daño. Y precisamente voy a gustar más de ahí si lo que buscas es gustar, entre comillas, y lo que vas a hacer también es que vas a estar más tranquilo. Porque al fin y al cabo, cuando hay fricciones, si tú has hecho todo lo que puedes comunicándote, pues ya está bien, ¿no? No eres Dios, ni eres aquí, no sé, un ser especial, pues llegas hasta donde llegas. Pero por lo menos que tengas herramientas
que veas que hay personas diferentes a ti y que hay formas de comunicarte muy diferente a ti, ¿no? Y que ya está bien como eres. Un poco el resumen era ese. No sé si se responde así a Fantástico. tu pregunta. Fantástico. Háblanos también un poco de cómo abordas ese tercer bloque de esa competencia o de ese registro comunicativo tan importante como es el de la asertividad en esas relaciones y en las interacciones, Tony. Mira, este bloque, y ahora hablando contigo me di cuenta de una cosa que no había caído. En todo el libro, en realidad, los bloques que tocamos, ¿no? Marta y yo, el tema de los valores, que nos estamos ahí pues bastante tiempo con el tema de los valores, el tema de la confianza, en el que también estamos mucho tiempo, importante la confianza entre nosotros, entre las personas, organizaciones. Y me doy cuenta, ahora que me haces esta pregunta, que en el libro hemos tocado como los que sí o sí, esos bloques que deberías pararte en tu vida en algún momento, ¿eh? Da igual que tengas 20 años, ojalá hubiera... Es que para mí también era, cuando lo hicimos con Marta, como ese libro que me hubiera encantado hacer, pues no hacer, leer, igual que leí Juan Salvador Gaviota, o leí mi primer libro de coaching, no sé, cuando tenía 20 y pocos años, dices, un libro que me hubiera encantado leer, porque toca como esos pilares básicos que sí o sí debes prestar atención, solo prestar atención, ya no digo incorporar ni aprender. Y con el tema de la asertividad, que me pasa, aquí he puesto en el libro como todos esos clásicos que me encuentro, o que nos encontramos, diría yo, si tú estás de acuerdo conmigo, en muchas sesiones de coaching. Muchas sesiones de coaching, te das cuenta que se repiten las temáticas, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Se repite, no sé qué valores tengo. Se repite por qué no encajo en esta empresa, tema de valores. Se repite, tengo un problema con esta persona, estilos comunicativos de insights. Se repite, no sé quién soy, o creencias limitantes, no sé, es que están como todos los clásicos. Y la asertividad, precisamente, es un tema como que no para de darse. A veces hago la broma en los cursos y digo, pues claro, cuando vas a un curso, yo facilitamos muchos cursos de asertividad, de empatía, ya lo sabes, ¿no? Entonces, cuando veo un curso, un poco para reducir esas resistencias de los participantes, digo, ¿verdad que habéis ido a algún curso de asertividad, empatía? Como un montón, ¿no? ¿Qué va a hacer que este sea diferente? Y hago un poco la metáfora de, con la asertividad, con la empatía, pasa como con los clásicos. Si yo te pregunto si conoces a Picasso, ¿tú qué me dirás? Pues que sí. Te pregunto. Pues sí. Pero si te pregunto si sabes distinguir un Picasso de un Braque, de un Juan Gris, ¿ya qué me dirás? Pues a lo mejor que no. Pues que a lo mejor que no, ¿verdad? Pues un poco pasa con la asertividad como con esos clásicos. Todo el mundo ha escuchado esa actividad, todo el mundo la conoce, o todos la conocemos, pero nadie la practicamos, ¿no? O nadie sabemos hacer distinciones de qué realmente es eso, de cuándo soy asertivo, de cuándo soy agresivo, de cuándo soy pasivo. Y es un tema que lo trabajamos, como has visto, un poco a fondo y con cierta broma, pero desde situaciones de estar en familia, ¿no? Que estás con amigos, con familiares, ahora que viene la Navidad, ¿no? ¿Cómo decir que no a comer tanto sin querer comer tanto? Y lo trabajamos, porque vemos que es un tema, es verdad, es un tema, ¿no? Que a veces cuesta decir que no, por miedo a herir al otro, por miedo a ese, como tú decías, hay muchos miedos, ¿no? Miedo al rechazo. Hay un problema también de enculturación, ¿no? Lo que decimos en psicología social, de enculturación, de cultura, te lo han ido transmitiendo. No sabes de dónde, la fuente perdida, padres, hijos, profesores, el quedar bien, ¿no? O frases hechas, ¿no? En mi familia se decía mucho, haz bien y no mires a quién, ¿no? Y esas cosas que tú las vas incorporando cada uno a su manera, pero se te van quedando como lluvia fina y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Al gustar, a no hacer un feo, a no pasa nada por ceder en esto. Y entonces está bien, si yo soy el primero que si puedo hacer un favor, ya me conoces, lo hago, tal, pero también es bueno a veces el mirar a ti y decir, a ver, esto realmente, ¿dónde me lleva? Realmente cuando digo sí es sí, cuando quiero decir sí es no, ¿qué me está pasando? Hay una frase que ponemos en el libro que cuando la leía me gustaba mucho, digo, que bien eso de leerte después de tiempo, qué buena esta frase, ¿no? Y entonces, es como cuando te llegan muchas veces la agenda de síes, los nos quedan fuera. ¿Puedes repetir esta frase, Tony, que se ha cortado un poquito? Se ha cortado, sí, no sé por qué. Cuando la agenda te las llenas de muchos síes, los noes quedan fuera. Y cuando... Es que la escuché de alguien, no, evidentemente no es mío. Pero es aquello que dices, es verdad. Igual que los valores, igual que todo. Cuando yo sé mi camino y sé dónde quiero ir, hay más espacio para el no, pero un no sentido y un no con responsabilidad. No es lo que dices tú, la habilidad de responder, ¿no? Porque sabes dónde quieres ir. Y ese no te duele tanto ni decirlo, ni el que lo recibe también puedes aceptarlo, porque tú tienes claro tu camino. Lo malo es que cuando no tenemos claro el camino,
yo era también a veces de esos que era del último que me decía 20, pues voy para allá, ¿no? O sea, pero es cuando no tienes claro tu camino y es cuando te cuesta decir no, porque cualquier camino pues te va bien, ¿no? Si no tienes claro el objetivo, la meta, el metavalor, donde quieres ir, es complicado. Y ahí, como has visto, pues vemos un montón de estrategias de las que hemos dado nosotros, ¿no? Basadas mucho en el libro de Samuel Smith, de Cuando digo no me siento culpable, y las trabajamos todas con algún ejemplo concreto para que sean. Y luego al final también hay, creo que alguna, como siempre acabamos con alguna fábula, pues para que se vea el valor de ser asertivo, ¿no? Genial, complemento muy brevemente dos ideas Claro, tú, dale. que yo creo que van en la línea de lo que comentas. Uno es reflexionar cuando el decir que sí a otra persona está siendo decirme que no a mí, porque parece que nos cuesta decir que no a los demás, pero ¿por qué no nos cuesta decirnos no a nosotros también? Y luego una experiencia que yo creo que la hemos hablado también algunas veces, que la asertividad es una de las competencias que cuando la abordamos y la afrontamos, casi siempre la reflexión es, no era para tanto. ¿Por qué está esperando tanto? ¿Por qué le he dado tanto poder? Porque empiezas a hacerlo y nos cuesta un poco menos de lo que podría parecer y los resultados que empezamos a obtener son algo mejores de lo que nos imaginado. No sé si tu experiencia va también por ahí, Tony. La misma. Y las sesiones de coaching te lo encuentras. Cuando se llaman como plan de acción ellos mismos, voy a practicar. Digo, practica siempre en un ambiente seguro, un ambiente que no sea todavía al que te tienes que enfrentar. ¿Qué ha pasado? Pues no pasa nada. Pues claro que pasa nada. Si es que en realidad no somos tan importantes para los demás, somos más insignificantes de lo que pensamos, ¿no? ¿No? De hecho, ponemos ahí un experimento con Marta, de un Thomas Gilkovic y otra persona, no sé si lo has leído, ¿no? Que le pusieron a una persona una camiseta de un tío súper hortera de Estados Unidos. Le ponen la camiseta y el estudio era, vas a pasear por ahí a ver cuánta gente te dice lo hortera que eres por la camiseta que llevas. Y evidentemente nadie se dio cuenta ni de la camiseta que llevaba, y era una camiseta hortera de la leche, ¿no? Pero no somos tan importantes, pero nosotros nos pensamos que somos el centro del mundo. Y luego también, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y eso nos pasa. Se cae una mancha de café y haces, hostia, que se va a dar cuenta. Si a lo mejor lo más fácil es decir, mira, que me he manchado aquí y ya está. Lo que hablamos también de la vulnerabilidad, ¿no? Que también había otro estudio de un chico que hacía una entrevista de trabajo y entonces en esa entrevista de trabajo se le caía en la entrevista un café y la gente escuchaba esa grabación. Había otro grupo había otro estudiante que iba a una entrevista de trabajo, pero no se escuchaba nada del café. Y preguntaban a la gente, había escuchado las dos entrevistas, ¿qué persona a priori, sin haberla visto en una grabación, te cae mucho mejor o qué atributos le pones? Y a la persona se le había caído el café le ponían de simpático, de agradable, de guapo. ¿Por qué? Porque nos gustan las personas, al final, como tú y como yo. Gente que, bueno, que comete errores, que no pasa nada y que tiene acierto y tiene cosas no tan acertadas. Pero como tú bien dices, hay muchos miedos. Luego te das cuenta que no pasa. Y el primero que tienes esos miedos. Y luego te das cuenta que no pasa nada. Y luego también el que es decir no, a ser asertivo, pero también es decir que sí. Claro, con la misma vehemencia. Cuando es no y cuando es sí es sí. ¿Y qué genera también con esto? Pues confianza en el otro, una predictibilidad. Porque también si tú sabes cómo puedo ser, si siempre te digo que sí, te digo que no, dirás, bueno, es que oye a Tony, si me dice que no es que no puede ser. Porque si no, por su carácter, por su forma de ser, por su predictibilidad, me hubiera dicho que sí. Si es que no ahora, es que no puede ser. Ya está. Pero al final no sé. Genial, Tony, para ir acabando, claro. Y es un poco una pregunta comodín con la que estamos acabando todos los capítulos de este podcast. ¿Qué es lo que has aprendido en el proceso del escribir, del editar, del publicar? ¿Qué te has llevado de ese proceso? ¿Qué aprendizajes? Cuéntanos. Mira, diferentes aprendizajes. Primero, mira, te puedo poner en orden cronológico. Primero, cuando escribes un libro con otra persona, ¿no? En este caso con Marta, que además es mi mujer, ¿no? Pues entonces, claro, se mezclan cosas, también tienes que establecer qué cuadra, qué no, sobre todo la primera parte de ese mapa mental, ¿no? Que ponemos de qué queremos trabajar, qué no queremos trabajar y tal. Luego también encontrar esos espacios para poder escribir y tienes que ser muy disciplinado. Y no es que no sea, tengo disciplina, pero también tengo unos horarios muy locos. Entonces, me ponía como objetivo hacer un libro más o menos son 60.000 palabras más o menos, un libro como el que ha salido, y me ponía como hacer 1.000 palabras cada vez que me podía escribir. O sea, eso significa pues ponerte con el tema. Una cosa que hacía como estrategia era que los capítulos no los acababa,
porque según leía Cialdini, él cuando como escritor lo que hacía, como a la gente no le gusta lo inacabado, como Netflix, por eso no se engancha tanto, yo no me lo acababa el capítulo que escribía, ¿para qué? Para que yo mismo me sentía inquieto y tenía que volver el otro día a acabarlo, ¿no? O sea, yo me busco mis estrategias, también soy humano, también tengo que buscarme mis motivaciones, ¿no? Aparte del para qué, esos truquitos que nos ponemos todos. Y luego también, ¿qué he aprendido? He aprendido una cosa y es que es muy catártico, sería la palabra. Catártico. Esa catarsis, catárquico, porque primero que ya has visto, hablamos de muchas cosas. Quizá me expongo yo más que Marta en la parte del story y ella me pone más el tele, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchos ejemplos míos personales de comentarlos así, de cagadas, de esto es lo que hay, ¿no? Soy humano. Y también después de escribirlo, y a veces que lo repasas después de escribirlo, pues para alguna entrevista como esta, hace también que seas más coherente. Porque si has escrito al texto, si hablas de autenticidad también, hablas de coherencia. Entonces, practica lo que has escrito. Porque si no eres un fake también. Y hace todavía que pongan más conciencia en eso que he escrito lo tengo que practicar. No sé si me explico, ¿no? Es como cuando damos la formación. Clarísimamente. Y ese es un punto. Y luego a nivel logístico te das cuenta a nivel de publicación, porque son muchas teclas, porque si como es autopublicación también, pues tienes que estar muy al tanto de todo, muy al corriente, dar pautas muy claras de comunicación de qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, establecer también plazos. Hay un ejercicio también ahí de ponerte también como en valor y trabajar todo lo que predicamos, ¿no? Objetivos, plazos, preguntas, feedbacks y todo esto. Así que así ha sido y muy contento. Muy contento además de que te pongas tu testimonio y de cosas que aprendí de ti, que ya sabes que estás ahí, pues agradecimiento te tengo y estás durante todo el libro de manera implícita y explícita, que bien lo sabes. Pues Tony, muchísimas gracias, un placer, compañero y amigo. Y a toda la audiencia, pues nada, animaros por supuestísimo a leer, a ver si lo pongo de una forma que se vea. Sí, Jesús. Fantástico, el libro os va a encantar. Lo devoras, o sea, haces así, te lo has leído. Se ve mejor el tuyo. Bueno, pues no te escondas. Y un placer, muchísimas gracias a todas y a todos. Y seguimos. Muchísimas gracias, Tony. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, cuídate. Hasta ahorita. Adiós.